Buenas tardes, estimados, bienvenidos al tutorial número 6. Hoy vamos a trabajar lo que es el movimiento vertical de caída libre. Para eso aquí les he puesto dos situaciones para poder experimentar este fenómeno físico. Nos vamos a ayudar de la regla. Vamos a dibujar primero aquí una pequeña altura y acá otra altura. Listo. En el primer caso nos podemos dar cuenta que este niño está lanzando un objeto hacia arriba. Este objeto, cuando es lanzado, parte con una velocidad inicial y en algún momento en que llega hacia la parte de arriba a una altura máxima donde tiene una velocidad final, y luego pues el balón va a retornar a las manos del niño que lanzó el balón. Entonces este desplazamiento que se produce de forma vertical es lo que se conoce y se le llama como una altura. En algunos textos también suelen representarlo con la letra H, pero en este caso nosotros lo vamos a tomar con la letra Y como un escalar para poder nosotros ubicarnos dentro de estos nuevos sistemas de referencia que ahora son verticales. Ahora, ¿qué más podemos darnos cuenta de aquí? Como podemos darnos cuenta, vamos a tener aquí una velocidad inicial cuando parte la pelota. Vamos a tener un tiempo inicial y también vamos a tener aquí un tiempo final. Entonces, todo eso nosotros le vamos a llamar aquí un tiempo total o una diferencia de ese tiempo, hasta que llega a este tope que es una altura máxima. Una altura máxima. Vamos a girar de nuevo nuestra regla para poder dibujar. Corremos esto de aquí. Entonces vamos a tener aquí una altura máxima. Aquí va a ser nuestra altura máxima. Y aquí tenemos el tope de nuestro jugador, de nuestro niño que está lanzando el objeto. Vamos a ponerlo aquí. Entonces, como podemos darnos cuenta, el movimiento vertical de caída libre vamos a tener una velocidad inicial y una velocidad final y un tiempo total en cuando sucede ese cambio de velocidad. Entonces, lo que podríamos percatarnos es de que en realidad este movimiento vertical de caída libre es un MRUA, que en realidad es un MRUA, un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que ahora ya no es en el eje X sino es en el eje Y. ¿Qué trato de decir con esto? Que van a aparecer las mismas magnitudes que vimos o estudiamos en la tutorial número 5. La única diferencia, como existe aquí cambios de velocidades, aquí va a aparecer una cuarta magnitud establecida y que se la reconoce con la letra G, llamada gravedad. Esta magnitud va a tener un valor constante de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Por qué tenemos que esta magnitud tiene este tipo de unidad de medida por el sistema internacional? Porque esta magnitud siempre va a depender mucho de cuánto nuestro planeta Tierra tenga de valor de campo gravitacional, ya que cada astro tiene un valor único de campo gravitacional. Entonces aquí tenemos el 9.8 metros sobre segundo. Ahora, como podemos percatar, esta velocidad inicial va a ser mayor a la final, y cuando yo vea la altura máxima, esta velocidad final va a valer 0 metros sobre segundo, porque luego va a retornar hacia el suelo de nuevo esta pelota que fue lanzada por el niño. Podríamos decir entonces que en este caso, cuando la velocidad inicial es mayor a la velocidad final, significa que va disminuyendo.
va disminuyendo la velocidad. En este caso, la gravedad, como es la aceleración de este movimiento, va a ir con un signo negativo. ¿Por qué negativo? Porque va disminuyendo la velocidad, desde una velocidad mayor a una velocidad menor. En este caso yo podría decir que en el primer caso, cuando tú lanzas un objeto hacia arriba, cuando es un movimiento vertical, en este caso podríamos decir de que está desacelerando el objeto que estamos enviando o lanzando hacia arriba. En este caso va a ser un movimiento retardado. Ahora vamos para el segundo caso. Vamos a mover nuestra pizarra un poco más hacia la izquierda. En el segundo caso ahora vamos a tener que el joven ahora se encuentra en la cima del edificio. Y de la cima del edificio pues deja caer el balón hacia el suelo. En este caso hacia el tope del suelo. Vamos entonces aquí a poner el tope. Con otro color vamos a poner el tope. Entonces deja caer la pelota. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? En este segundo caso, también vamos a tener aquí una velocidad inicial. Y vamos a tener también una velocidad final. En este caso, la velocidad inicial va a ser la que va a valer ahora 0 metros sobre segundo. Porque el joven simplemente deja caer el objeto, no lo lanza con una fuerza. Y aquí va a ir esta velocidad, de una velocidad inicial de 0, va a ir aumentando hasta que caiga al suelo y también se convierte en 0. En otras palabras, cuando la velocidad final es mayor a la velocidad inicial, es decir, va aumentando, en este caso la gravedad, que es la aceleración en este movimiento lineal, va a tener ahora un signo positivo. ¿Por qué? Porque va aumentando la velocidad. Mientras esta bolita, esta pelota va moviéndose hacia abajo, va aumentando su velocidad hasta que llegue y choque contra el suelo. ¿Sí? Por eso aquí se llama caída libre, porque va una caída libremente de cualquier objeto, cualquier roce, hasta que caiga al suelo. Entonces, ya está el primer caso, cuando lanzamos un objeto hacia arriba y cuando de una altura, en este caso la altura va a ser el tope del edificio. Aquí también vamos a tener una altura. En esta altura del edificio dejamos caer un objeto y llega al suelo. Entonces, de igual forma va a haber un tiempo inicial. Vamos a ponerlo acá con otro color, que es el tiempo cuando se deja caer el objeto, y un tiempo final cuando cae el objeto. Y eso le vamos a llamar el tiempo total o la diferencia de tiempo. Ahora ustedes me dirán qué reglas vamos a aplicar o qué fórmulas vamos a aplicar aquí. Entonces aquí vamos a escribir las fórmulas necesarias para poder experimentar este fenómeno físico. Vamos a anotar entonces con otro color, con color negro. La primera tenemos la altura y va a ser igual a la altura inicial más la velocidad inicial que tengamos por la diferencia de tiempo más o menos un medio de la gravedad por la diferencia de tiempo al cuadrado. Aquí tenemos entonces nuestra primera fórmula para experimentar este fenómeno físico. La primera fórmula.
vamos a anotar nuestra segunda forma. También tenemos que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más menos el valor de la gravedad por la diferencia de tiempo. Y tenemos nuestra fórmula número 2 y una tercera fórmula y la última. Velocidad final elevado al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial elevado al cuadrado más menos 2 veces la gravedad por el valor de la altura total o el desplazamiento vertical total. Entonces aquí tenemos las tres fórmulas básicas para encontrar lo que es la posición, la velocidad y el desplazamiento horizontal vertical. No sin olvidarles que siempre es recomendable realizar la gráfica para ver si la gravedad está afectando positiva o negativamente, o sea, cómo está influyendo, y que este valor de gravedad pues siempre va a depender del astro, en este caso de nuestro planeta Tierra, del astro, del valor que tenga de campo de atracción del campo gravitacional, porque la luna, como es un astro más pequeño, cuando una persona va a otro astro que tiene menos densidad o menos masa, va a tener un valor de gravedad totalmente diferente, ya que su campo gravitacional es diferente. Para el ejemplo de aquí, que estamos en el planeta Tierra, nuestro campo gravitacional es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, pero en la luna tenemos valores de 1.4 y en otros planetas va a depender de su densidad y va a depender de su campo gravitacional. Bueno, así vamos a lo que nos interesa, que es a la resolución de problemas. Para eso les he traído unos pequeños problemas de resolución. Vamos entonces a copiar y experimentar el primer problema. En el primer problema tenemos que una piedra se deja caer desde una altura de 20 metros. Necesitamos saber qué tiempo tarda en llegar al suelo. Entonces vamos a experimentar el fenómeno físico. Entonces vamos a suponer que aquí tenemos una altura y que de aquí una persona deja caer una piedra. ¿Ya? Deja caer. Lo primero que nos podemos dar cuenta es que va a haber ahí una gravedad que es lo que va a producir que la piedra caiga hacia el suelo. Entonces el primer dato que tenemos ganado es la gravedad, que vale 9.8 J, para indicar de que es algo que se está desplazando verticalmente, metros sobre segundo al cuadrado. Ahora, ¿cómo sabemos si está afectando o influyendo? Si está acelerando o desacelerando. Entonces primero vamos a tener que cuando se deja caer la piedra, el niño deja caer la piedra, vamos a tener una velocidad inicial de 0J metros sobre segundo, y cuando caiga en el suelo vamos a tener una velocidad final. Esa velocidad final es la que no conocemos. Entonces lo más lógico que podemos darnos cuenta es que la piedra, conforme vaya desplazándose por esta altura, porque aquí vamos a tener que va a haber una altura, va a ir aumentando o va a ir cambiando su velocidad de una velocidad menor a mayor, lo que significa que la gravedad está afectando de manera positivamente. También nos damos cuenta que tenemos un tiempo inicial cuando se lanzó la piedra y un tiempo final cuando cayó la piedra, y ese va a ser nuestra diferencia de tiempo. Ese va a ser nuestra diferencia de tiempo. Borremos aquí que este símbolo no nos salió bien. Eso. Entonces tenemos ahí una diferencia de tiempo. Una vez que ya hemos experimentado el fenómeno físico, que sabemos que
que la experimentación que nos ha dado el problema es un movimiento vertical de caída libre y sabemos que la gravedad está influyendo positivamente, procedemos a sacar la información de este fenómeno físico. En otras palabras, vamos a sacar los datos. Entonces, vamos a sacar los datos. Primero las magnitudes, velocidad final, velocidad inicial. Luego tenemos lo que es la altura máxima o el desplazamiento vertical. Tenemos el valor de la gravedad. Vamos más arriba a nuestra pizarra. Y por último tenemos el tiempo que se demora en caer el objeto al suelo o el tiempo total. Vamos entonces a ir sacando. La velocidad final pues no la conocemos. La velocidad inicial, cuando se deja caer un objeto hacia abajo, sabemos que vale 0 J metros sobre segundo. La altura máxima aquí mismo me indica que son 20 metros, 20 J metros. La gravedad, que me da un valor de 9.8 J metros sobre segundo al cuadrado. Y el tiempo, que es nuestra interrogante, que es lo que nos pide calcular. Ahora vamos a subir nuestra pizarra y vamos a ver qué fórmula podemos aplicar. Primero nos damos cuenta que la primera tiene altura. La segunda fórmula no la podemos usar porque no tiene un valor de altura. Y la tercera fórmula no la podemos utilizar porque me pide una velocidad. También me pide una altura. Tenemos aquí una altura. Podríamos entonces utilizar la fórmula número 1 y la fórmula número 2. Vamos a escoger entonces la fórmula número 1 para ver cómo nos va. Volvamos a escribir. Entonces la altura total o la altura máxima va a ser a la posición de altura inicial más la velocidad inicial por la diferencia de tiempo. Ahora vemos que signo de gravedad nos salió un signo más. Vamos a poner entonces aquí más un medio del valor de la gravedad por la diferencia de tiempo al cuadrado. Ahora nos podemos aquí dar cuenta que la altura inicial en este fenómeno físico ha sido 0, porque nos da que la altura máxima ha sido de 20. Entonces, como ya tenemos ese dato, esta altura entonces va a valer 0. Ahora aquí podríamos también ayudarnos un poco. Sabemos que la velocidad inicial también vale 0. Entonces, algo multiplicado por 0 también nos va a dar 0. Ahora, como nuestro interrogante es el tiempo, pues vamos a hacer aquí una transformación. Es decir, que la altura va a ser igual a un medio de la gravedad por el tiempo total al cuadrado. ¿Por qué? Porque yo sé que la diferencia de tiempo total, va a ser igual al tiempo final menos el tiempo inicial. Ahora necesitamos hacer un despeje en nuestra fórmula, porque lo que necesitamos encontrar es el tiempo. Se encuentra en el segundo miembro. Que por darnos cuenta que este 2 de aquí está dividiendo, entonces para deshacernos de él vamos a multiplicar por un 2 en el lado derecho y también por un 2 en el lado izquierdo. Entonces 2 con 2 se van y me queda que 2y o 2 veces la altura es igual a la gravedad multiplicado por el tiempo total al cuadrado. Ahora sigue estando nuestro interrogante en el segundo miembro. Necesitamos ahora la gravedad. ¿Qué hacemos? Pues
Dividimos para una gravedad tanto el segundo miembro como el primer miembro. Entonces, gravedad del numerador con el denominador se van y me queda que 2 veces la altura sobre la gravedad es igual al tiempo total o la diferencia del tiempo al cuadrado. Ahora necesito deshacerme de ese exponente de igual manera. ¿Cómo hago? Entonces elevo a la raíz cuadrada en el primer miembro y elevo a la raíz cuadrada en el segundo miembro. Entonces raíz con cuadrado se anulan y me queda, vamos a ir subiendo la pizarra, que el tiempo ha sido igual a la raíz cuadrada de 2 veces la altura partido o dividido para el valor de la gravedad. Ahora, una vez que ya tenemos nosotros nuestra fórmula o nuestra expresión algebraica totalmente despejada, reemplazamos con los valores que obtuvimos en nuestros datos. Entonces vamos a calcular para ver cuánto vale el tiempo. Nuestro tiempo total va a ser igual a 2 por el valor de la altura. ¿Cuánto vale nuestra altura? Nuestra altura vale 20 metros. Entonces vamos a multiplicar 2 por 20J metros dividido para 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. No olvidemos poner el símbolo de la raíz. Entonces miren qué va a pasar aquí. Metro con metro se van a simplificar. Vamos a utilizar nuestra calculadora. Entonces 2 multiplicado por los 20 metros de la altura y dividido para 9.8 me da un valor de 4.08. Vamos a trabajar con dos decimales. Vamos a poner en modo y me da 4.08. Vamos a poner en el lado de acá. Entonces nuestro tiempo que se ha demorado en llegar a la altura máxima o llegar al suelo ha sido igual a raíz de 4.08 segundos al cuadrado. Ahora vamos a sacar esta raíz. Vamos a sacar a ver cuánto nos sale la raíz de ese valor. Entonces raíz de 4.08 me da igual 2.02. Entonces el tiempo ha sido igual a 2.02 segundos. Y con eso encontramos el tiempo que se demoró en caer nuestra piedra al suelo. ¿Qué pasará ahora si aparte de eso yo quisiera calcular cuál es la velocidad final? ¿Cuál es la velocidad final? Entonces podría hacerlo, ¿no? Aplicando aquí la fórmula de velocidad final. Entonces tengo que la velocidad final es igual a la velocidad inicial. Como la gravedad me afecta positivamente, voy a ponerle con signo más la gravedad por la diferencia de tiempo. Aquí la velocidad inicial, como dejé caer el proyectil, pues va a ser 0. Esto de aquí va a ser igual al tiempo total. Entonces la velocidad final va a ser igual a la gravedad, valor de gravedad por el tiempo total que se demoró en caer el objeto. Entonces vamos a calcular. Entonces la velocidad con la que llegó al tope va a ser igual a 9.8 J metros sobre segundo por el valor del tiempo. Vamos a ver cuánto nos sale nuestro tiempo. Nuestro tiempo nos ha salido 2.02
segundos. Entonces segundo con segundo cuadrado se van y me va a quedar que la velocidad final ha sido igual a, vamos a nuestra calculadora, multiplicamos entonces el tiempo 2.02 por el valor de la gravedad, que es 9.8, y nos ha salido que la velocidad final con la que cayó la piedra ha sido de 19,80 metros sobre segundo. Entonces la velocidad final ha tenido un valor de 19.80 J metros sobre segundo. Y con eso encontré el valor de la velocidad final cuando cayó la piedra al suelo. Por último, ¿qué le parece también si por último aplicamos la tercera forma para verificar el valor del tiempo o el valor de la gravedad, altura o el valor de la velocidad final? Podríamos entonces también calcularlo con la tercera fórmula. Vamos entonces a escribirle en la parte de acá. Entonces la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial elevado al cuadrado más 2 veces la gravedad por la altura. Entonces, como sabemos, la velocidad inicial es 0, entonces quedaría que la velocidad final va a ser igual a que, entonces aquí nos vamos a ayudar, vamos a sacar raíz del primer miembro y raíz del segundo miembro. Entonces este cuadrado con este cuadrado se anulan y la velocidad final en realidad ha sido igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por el valor de la altura. Vamos a reemplazar con los valores. Entonces sería 2 multiplicado por 9.8 J metros sobre segundo al cuadrado multiplicado por el valor de la altura. ¿Cuánto era el valor de nuestra altura? La altura, si no me equivoco, era 20J. 20J metros. Entonces miren, a todo esto le vamos a sacar la raíz cuadrada. Vamos moviendo más hacia arriba nuestra pizarra y vamos a resolver 2 multiplicado por 9.8 y multiplicado por 20 nos da un valor de 392. Entonces la velocidad final va a ser igual a la raíz cuadrada de 392 J cuadrado metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Entonces este con el cuadrado se van, me queda entonces que la velocidad final ha sido igual a, vamos a sacar la raíz entonces de esto, vamos a ayudarnos con nuestra calculadora científica. Raíz de 392 nos ha salido ¿cuánto? 19.80. entonces la velocidad final ha valido 19.80 J metros sobre segundo. Como se pueden dar cuenta, aplicando la fórmula 1, la 2 y la 3 hemos resuelto nuestro problema, y tanto con la fórmula 2 como con la 3 hemos obtenido el mismo resultado, que la velocidad final vale 19.80 J metros sobre segundo. Espero que este video les haya servido mucho. Nos vemos en un próximo tutorial. Chao, chao.